De esta mañana, bienvenidos a la última semana de clases previos en primeros parciales. Así que, como venía diciendo, es muy importante, buenos días, que por favor estudiemos, veamos, repasemos. Si tienen alguna duda pueden pasar preguntando, para eso estamos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar nosotros con la descripción. El último día pues terminamos de ver el cúbito, ¿verdad? El cúbito también tiene un sinónimo que se llama ulna. ¿Okay? Entonces, ulna o cúbito es lo mismo, ¿sí? Es uno de los dos huesos del antebrazo. Se sitúa proximalmente caudal y distalmente lateral al radio. Para su estudio mencionamos que es un hueso largo, aunque se mira así todo medio raro, pero es largo, presentando una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. La epífisis proximal mencionamos que se mira algo borroso, ¿no? Pero igual, la epífisis proximal presenta para acá. Toda la epífisis proximal se le conoce con el nombre de olecrano. Sin embargo, no confundir, porque la parte más proximal, que es esta tuberosidad, se llama tuberosidad olecraniana. Esa tuberosidad olecraniana le va a servir de inserción a un músculo que tiene 3 o 4 ramas, dependiendo de especie, que se llama tríceps, ¿okay? O bien cuádriceps braquial. Luego se va a continuar hacia proximal, pero hacia distal y cranealmente a través de la apófisis anconia. Ese apófisis anconia también se le conoce como pico del olecrano. Y luego se continúa distalmente con la escotadura semilunar. Esa escotadura semilunar es la que se adaptará a la articulación del codo. Para finalizar en dos apófisis, que se conocen como apófisis coronoides del cúbito, para articularse con la superficie caudal del extremo proximal del radio. ¿Ok? Se lo estoy diciendo así despacito como estamos, para que no escriban, para que pongan atención, para que se les quede. Y luego mencionamos, ahí está, ok, ahí está, cuando le señalo acá, pues va a ser la tuberosidad olecraniana, apófisis anconia, escotadura semilunar y las dos apófisis coronoides. El cuerpo dijimos que es triangular, ¿sí? Es triangular, prismático, teniendo 3 superficies. Una superficie craneal, que es la que va a estar prácticamente en contacto o dirigida hacia la superficie caudal del cuerpo del radio. Una superficie lateral y una superficie medial. Vale la pena mencionar que en las especies, como en el caso de los rumiantes, esta unión, como se fusiona casi que proximal a la mitad y distalmente en los cuerpos del cúbito y del radio, entonces va a dejar 2 espacios interosos, uno proximal y uno distal, ¿sí? En el caso del equino, como termina más o menos aquí, solo va a tener un espacio interóseo proximal. Y en el caso del cerdo, perros y gatos, como los huesos están separados, al articularse proximal y distalmente tiene un espacio interóseo continuo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno. Entonces tenemos la superficie craneal, la que mira hacia la superficie caudal del radio, la medial y la lateral. ¿Sí? Y luego mencionamos que presenta también, bueno, ahí están siempre las mismas, ¿verdad? Mencionamos que presenta la epífisis distal. La epífisis distal, ¿sí?, es la parte más distal, hasta abajo, y termina en una apófisis que se conoce como apófisis estiloides del radio, perdón, del cúbito o de ulna, ¿sí?, que es la lateral. Quiere decir que tenemos una apófisis estiloides medial y una apófisis estiloides lateral, ¿sí? La medial, ¿a qué hueso pertenece? Al radio. Al radio. ¿Y la lateral? Al cúbito. ¿Verdad? Todo, pero hay una excepción. Normalmente tiene que pertenecer al cúbito o ulna. Sin embargo, en el equino, como el cúbito no llega hasta el extremo distal, entonces la apófisis estiloides va a corresponder
al radio. O sea que en otras palabras, la apófisis tiroides lateral y medial del equino pertenecen al radio. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Aparte de esto, bueno, ya solo para que veamos, como empezamos a ver en la última clase, el inicio de los huesos del carpo, que dicho sea de paso dijimos que eran huesos cortos, que amortiguan, que permiten ciertos movimientos especiales. Mencionamos que está dispuesto de dos filas, una fila proximal y una fila distal, y que el patrón original presenta ¿cuántos huesos? En total, 8. 8. ¿Y quién presenta el patrón original? Cerdo. El chancho, ¿verdad? Tiene 4 proximales y 4 distales, ¿sí? Entonces, solo para que veamos, ese es el extremo distal, el radio. Miramos una caría bastante fuerte medial para el carpo radial, que va a ser, cuando ahorita que los vamos a empezar a nombrar, así se llama el más medial. Una intermedia para el carpo intermedio, y esa pequeñita que está acá, que aquí va a ser para el carpo ulnar y caudal al accesorio del carpo. Entonces, carpo radial, aquí carpo ulnar y atrásito el accesorio del carpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es como se van a articular. ¿Ya? Porque tenemos aquí el extremo distal del cúbito, perdón, del radio. Tenemos el extremo distal del radio, ¿sí? Y aquí tenemos la fila proximal de los huesos del carpo. ¿Se entiende? Bien. Entonces aquí tenemos, nosotros vamos a ver en un momento los huesos del carpo. Entonces los huesos del carpo, solo en el cerro están los 8 huesos separados. O sea, cumple con el patrón original. En general, los huesos del carpo entonces están dispuestos en dos filas. Una fila proximal y una fila distal. ¿Sí? Fila proximal y fila distal. ¿Sí? Constituidos entonces en el patrón original 4 huesos proximales y 4 huesos distales. Que solo los presenta el cerdo, los animales domésticos. ¿Aquí qué pasó? Bueno. Y solo para que no sé si ahí está un videito que había ahí por ahí, lo bajé, eso no es mío, pero a ver si camina o no camina. Sí, me gusta caminando ahí. Entonces tenemos ahí la fila proximal, ahí tenemos el extremo distal del radio, la fila distal y el metacarpo. En el caso del equino, vamos a ir viendo ahorita, solo mírenlo ahí, normalmente son en general 8 huesos, pero en la fila proximal del equino hay una variación que no presenta el primero, ¿sí? A veces dice, puede aparecer, no aparece. Yo nunca he visto uno. Y dice que puede aparecer un quinto, nunca lo he visto tampoco, pero dice que por ahí va. Pero en una forma general, adelante, vamos a tener el 2, el 3 y el 4. Perdón, el 2, 3 y 4 de fila proximal, pero que tiene un nombre propio, ¿verdad? El primero va a ser carpo radial. Aquí tenemos unos más me extrae. Digamos, aquí tenemos de medial a lateral. Fila proximal, completos. Fila distal es donde va a estar la variación en el caballo. ¿Ya? Fila proximal, completos. Y en la fila proximal tiene un nombre específico. Vean pues. De medial a lateral tenemos acá carpo radial. El primero, carpo radial. Carpo intermedio. El segundo, carpo intermedio. El tercero, carpo cubital o carpo ulnar. ¿Por qué? Porque se llama cúbito o ulna. Y el más caudal de todos, el accesorio del carpo, que es el que queda así como que fuera un dedito hacia atrás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar o cubital y accesorio del carpo. En el caso del caballo, los 4 proximales completos. Y la variación que les estaba hablando es en la fila distal, donde no tiene el 1, está el 2, el 3 y el 4. Y en la literatura dice que puede aparecer un quinto, nunca lo he visto. Pero en general aquí lo vamos a ver, está presente en la fila distal, 2, 3 y 4. ¿Sí? Puede aparecer 1, puede aparecer un quinto, normalmente solo está el 2, 3 y 4. Entonces, si normalmente está el 2, 3 y 4,
¿Cuántos huesos del carpo presenta el caballo? 7. 7. Los 4 proximales y los 3 distales. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y los tanto proximales como los distales tienen los mismos nombres? Entonces, no. Entonces, gracias. Mencionamos entonces la fila proximal 4. De medial a lateral, ¿cómo se llama? Carpo radial, Carpo intermedio. carpo Carpo ulnar ulnar o carpo cubital. y accesorio del Accesorio del carpo. carpo. Ahora, la fila distal, ahora viene aquí lo que tú preguntas. La fila distal, siempre nombrando de medial a lateral, se va a llamar primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Se entendió? Y medial, Entonces, la fila proximal es la que tiene un nombre como un poquito más diferente, ¿va? medial, Complejo. lateral. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital o ulnar y accesorio. Y la fila distal, primero, segundo, tercero y cuarto. Pero en este caso va a tener entonces segundo, tercero y cuarto. Porque el primero normalmente no está. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros en el caso del chancho, pues tiene los 8 huesos: carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, accesorio al carpo, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? En el caso del chanchín. Entonces tenemos aquí carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar, accesorio del carpo. Fila proximal, ¿verdad? Primero, segundo, tercero y cuarto, que son bien chiquititos el primero y segundo. ¿Sí? Y en los que están armados, algunos están incompletos porque cuando se ponen a coser, se ha perdido el primero. Pero este sí tiene todos. Primero, segundo, tercero y cuarto. Si los quieren pasar por ahí, pero me lo devuelven. En el equino, se tiene entonces 7 huesos. Los 4 proximales completos: carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar, accesorio al carpo. Pero en la fila distal va a tener 3, porque el 1 normalmente no aparece. Entonces 2, 3 y 4. Y como les digo, nada más menciono lo que la literatura dice, que puede aparecer un quinto, nunca lo he visto. ¿Sí? En forma general, entonces ya llevamos el patrón original, que es el cerdo, y ya lo vimos ahorita, el caballo. ¿Sí? Los rumiantes, ¿sí? Sean vacas, sean ovejas, sean cabras, sea lo que sea, los rumiantes. La fila proximal presenta los 4 huesos. ¿Cuáles son de medial a lateral? Carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y Ok, accesorio me del imagino carpo. que dijeron carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y accesorio del carpo, ¿verdad? Y la variación la vamos a tener siempre, en este caso con rumiantes, en la fila distal. ¿Ya? El 1 no va a aparecer. ¿Ya? El 2 y el 3 están fusionados, forman un solo hueso. ¿Ya? Y el 4 está presente. Entonces, ¿cuántos huesos separados tendrá el carpo de rumiante? 6 huesos, ¿verdad? ¿Ven? Carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar o cubital, accesorio. El 2 y el 3 fusionados, aquí no hay 1 y el 4. Vamos. Véanse un poquito de lado. 1, 2, 3 para ver el accesorio bien. El 2 y el 3 que son estos, y el 4. En caso de rumiantes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta dónde vamos? ¿Sí? 2, 3. O segundo y tercero fusionado. ¿Ya? ¿Cómo? Entonces sería carpo distal 2, 3. Sí, 2, 3 o segundo y tercero fusionado. No hay ningún problema. En el perro y gatos, ¿sí? Perros y gatos. Aquí la diferencia específica de perro y gato está en la fila proximal, no en la distal. ¿Ya? ¿Cómo se llama el primer hueso normalmente? Carpo ¿Y el radial, segundo? carpo intermedio. Bueno, aquí el carpo radial y el carpo intermedio se han fusionado. ¿Ya? Y forman el carpo radio intermedio. ¿Sí? Carpo radio intermedio. Ahí está
Entonces quiere decir que la fusión es medial, ¿verdad? Porque son los primeros dos. Y después está el carpo cubital y el accesorio del carpo, normalmente, o sea, separados, ¿verdad? Y la fila distal van a estar todos los huesos. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Ok? Primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces aquí tenemos nosotros el carpo radio intermedio o carpo radial y carpo intermedio fusionados, el carpo cubital, y le doy la vueltecita porque atrás estaba. Pues aquí no se mira, pero aquí ya le dimos un poquito de giro para que se vea que se tiene accesorio. ¿Estamos? Sí. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos huesos del carpo separados tendría el perro y el gato? 7, ¿verdad? Sí, sí. Igual que El el caballo. caballo. La única diferencia es que estos están fusionados, el carpo real, el carpo intermedio, y en el equino no está el uno. ¿Verdad? ¿Se entendió? Y en los rumiantes no hay uno, el 2 y el 3 de la fila distal están fusionados. ¿Estamos? Y en el chancho o en el cerdo están los 8 separados, patrón original. ¿Estamos bien? Ahora, si miramos nosotros los huesos del carpo, ya que mencionamos cada uno de ellos, ya que hablamos de la fila proximal, la fila distal, sus variaciones en cuanto al número según especie, la literatura también los define como en conjunto, como una masa más o menos rectangular. ¿Sí? En donde la superficie que está viendo hacia ustedes ya no se llama craneal. ¿Sí? Porque cuando hablamos de los términos de dirección en miembro torácico pélvico, a partir del carpo o a partir del tarso, que es el tobillo, lo que se miraba, lo que era craneal ahora va a ser dorsal. Entonces tiene una superficie dorsal, ¿ya? Y esa superficie dorsal es un tanto convexa de lado a lado, ¿sí? Entonces, esta superficie que está viéndose ustedes es la superficie dorsal de los huesos del carpo. Y esa superficie dorsal es un tanto convexa de lado a lado, ¿ya? Y la superficie que está al contrario de la dorsal se llamará superficie palmar. Palmar, como la palma de su mano, ¿sí? Entonces, y es una superficie cóncava, ¿sí? Una superficie cóncava. Que miren, inclusive acá, el accesorio del carpo le da como que todavía más concavidad, ¿cierto? Porque aquí va a pasar, ¿sí?, los ligamentos palmares. Entonces, esa concavidad de la superficie palmar le sirve de alguna forma como un pequeño túnel. Y ustedes han escuchado tal vez en algún momento en las personas una afección que se llama túnel del carpo, ¿no lo han oído? ¿Algo les ha parecido? Nadie. Y eso que ustedes son solo de computadora, bueno, ahora solo celular porque no toco el dedito. Pero las personas que dan mucha computadora, muchas veces, sí. Doctor, perdone, ¿la superficie dorsal es cóncava o convexa? Convexa. La palmar es la que es cóncava. ¿Por qué? No, es que Pues aquí la puedes ver y me vas a decir si es cóncava o convexa. Y entonces miramos nosotros que ese túnel del carpo, ¿sí?, el túnel del carpo es una afección de personas que utilizan mucho la computadora. Y entonces en la superficie palmar, que es cóncava, ¿sí?, y que hace, digamos, de aquí del accesorio, en las personas hay un retináculo así, y forma un túnel del carpo, por donde abajo pasan los tendones de los músculos flexores. Entonces, al inflamarse por ese teclado, o sea, los tendones, entonces, ¿qué pasa? Hay una presión, y hay una presión hacia los tendones, y eso hace un dolor muy fuerte a nivel del carpo. Inclusive puede jalar hasta acá, como hay presionan los nervios que pasan ahí, y una vez también hacen como unos toques eléctricos muy fuertes, ¿verdad? Y es lo que se conoce como túnel del carpo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Estamos? ¿cómo se llamaban los tendones? Flexores. Y para que aquí puedan ustedes ver esto es de un libro,
¿verdad? Para que más o menos puedan ver ustedes las diferencias que hay. Digamos, en el del equino están así como punteados estos, ¿verdad? Pero aquí digamos, no se vayan a confundir. Se los voy a explicar. Radio, en el caso del perro, totalmente separado. Apófisis tiroides medial, apófisis tiroides lateral. ¿Por qué? Porque el cúbito está totalmente separado, ¿cierto? Equino, vean, el radio, porque aquí la ulna no está. Entonces, apófisis tiroides medial y lateral del radio. Por eso aquí no está la ulna, ¿cierto? Rumiantes, sí está, apófisis tiroides medial radio, apófisis tiroides lateral, ulna. Igual en el cerdo. Y si nos vamos acá, en el perro y el gato, tenemos carpo radial y carpo intermedio formando el radio intermedio, ¿verdad? Fusionado, el carpo cubital y el accesorio ahí está. Se los estoy explicando por qué, porque en este dibujo no está bien definido como una nomenclatura clara. ¿Por qué? Porque aquí este punteado dice que no existe. Entonces este punteado pareciera que no existe el accesorio, ¿cierto? Pero sí existe, entonces se lo estoy explicando. Y aquí vuelven a tener un punteado que no existe, ¿verdad? Pero el accesorio sí está presente en todos. Por eso lo estoy explicando, para que no vayan a malinterpretar, ¿de acuerdo? Entonces todas las especies, con excepción del perro y el gato, tienen los 4 huesos de la fila proximal presentes y separados. En el caso del perro y el gato, carpo radial y carpo intermedio están fusionados. Y en la fila distal, los perros y gatos y los cerdos tienen los 4 separados. En el equino falta el 1 y a veces aparece el quinto, normalmente solo está el 2, 3 y 4. Y en los rumiantes no hay 1 y está fusionado el 2 y el 3 y está presente el 4. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Si ustedes quieren, esto es como muy bonito porque está dibujado. Esto es un poquito más real, ¿verdad? Porque los huesos no son así de cuadriculados ni así de bonitos, sino que son de esa forma. Entonces también tenemos acá, vean, carpo radial y carpo intermedio fusionados, carpo cubital del accesorio. El uno bien chiquito, el segundo más o menos, el tercero y el cuarto más grande. ¿Sí? ¿Este de quién es? Cerdo. ¿Ah? Tiene los 4 y los 4. Tiene los 8 separados. Este es rumiante. Vean, los primeros 4 normales de fila proximal separados. No hay 1, 2, 3 fusionados y el 4. ¿Cierto? Y el equino, los 4 proximales separados. No hay 1, está el 2, el 3 y el 4. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, esos son los huesos del carpo, ¿de acuerdo? Bien. Estas son fotografías maxilares, son de verdad, son de los huesos que utilizamos acá. Bien. Ahora vamos a ver, aquí están mezcladitos algunos del carpo, pero ahorita lo que vamos a ver es el metacarpo. Por eso preguntaba, ¿hay alguna pregunta con respecto a los huesos del carpo? Los huesos del carpo, si ustedes quieren ahondar, pueden buscar en Simpson, Grossman y Getty, y cada uno de los huesos del carpo tiene también algunos de sus nombres por la forma. Yo no doy eso porque eso es, o sea, con que hablemos bien una nomenclatura anatómica, ¿sí? Bien clara, es suficiente. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y accesorio del carpo, fila proximal, primero, segundo, tercero y cuarto, fila distal. ¿Verdad? Bien. Entonces ahora vamos a seguir. Cuando hablamos, fíjense pues, hablamos de los huesos del hombro. ¿Cuál es el hueso del hombro? ¿Qué otro nombre tiene? Omóplato, el hueso de la paleta, etc. ¿Verdad? ¿Cuáles son los huesos del brazo? ¿Ah? Del brazo solo es el húmero. El Vean, antebrazo. hombro, brazo, hasta aquí vamos, húmero. ¿Ya? Ahora, huesos del antebrazo. Radio y Ahora sí, cúbito. radio y cúbito o radio y ulna. ¿Estamos bien? Y luego vienen los huesos de la mano. ¿Sí?
Y esos vienen desde el carpo, metacarpo, falange proximal, falange media, falange distal y accesorio al carpo. Y los sesamoideos. ¿Ya? Entonces, ahorita, desde que hablamos del carpo, estamos hablando de los huesos de la mano. ¿Sí? Siguiendo con la descripción de los huesos de la mano hacia distal, tenemos ahora metacarpo. Quiere decir que vienen los huesos del carpo, esas dos filas de huesos pequeños o cortos, y luego vienen metacarpos, ¿de acuerdo? En la mano de ustedes, los metacarpos están acá, donde está la palma, antes de los dedos, pero son 5, igual que los dedos. Por eso es que cuando nosotros miramos, digamos, los que más se parecen en un momento dado son estos, que son los del perro. Entonces, de aquí para acá son los dedos, pero miren aquí pareciera que ya empezaron los dedos, ¿cierto o no? Estos son los metacarpos, que están normalmente en nuestra palma y luego están aquí los deditos. ¿Ya se dieron cuenta? Para que los tengan en cuenta porque a veces puede confundir uno. ¿Ya? Entonces, son los metacarpos, falange proximal, falange media y falange distal. Ok. Entonces ahora, para iniciar con la descripción de los huesos del metacarpo, vean acá: equino, rumiantes, cerdos y perros y gatos. ¿Sí? Esos son los del perro y gato. Y el patrón original de los huesos del metacarpo los tienen los perros y los gatos, que son 5, así como nosotros. ¿Ya? Que va a tener adelante, de medial a lateral, el 1, 2, 3, 4, 5 huesos del metacarpo. ¿Sí? Siempre se nombran de medial a lateral. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es primero, miren, después vamos a ver que aquí no hay las 3 falanges en el dedito, en el número 1 de los perros y gatos, no están las 3 falanges, porque se pareciera que fueran 3 aquí y que fueran las falanges, como estos 3, ¿verdad? Pero este es metacarpo 1 o primero, metacarpo segundo, metacarpo tercero, metacarpo cuarto y metacarpo quinto. Así es como se van a mencionar de medial a lateral siempre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos eso, es importante lo siguiente: que en el perro y el gato, del segundo al quinto, ¿sí?, se soporta el peso del animal. ¿Sí o no? No sé si me están entendiendo. Del segundo al quinto, digamos, igual que nosotros, es solo que si nosotros nos pusiéramos así, ¿verdad? Del segundo, tercero, cuarto y quinto, con sus respectivas falanges hacia abajo, soportan el peso del animal. Pero el número 1 no. El número 1 se queda así de chiquito, miren, no llega hasta abajo. Entonces, como el 1 no soporta el peso del animal, se conoce como paradígito. Entonces, en otras palabras, el dedo que no soporta el peso del animal se conoce como paradígito. ¿Ya? Entonces podemos decir que en el caso del perro y el gato, del 2 al 4 son dígitos o dedos normales que soportan el peso, y el primero es paradígito porque no va a llegar a soportar el peso del animal. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Y ahí está. Ese es el patrón original, lo tiene perro y gato. Ahora vamos con los chanchos. ¿Sí? Aquí el chancho ya no tiene el patrón original como lo tenía en la... ¿Se dan cuenta cómo es de bonito eso? ¿Va? Porque vamos viendo que van variando según especie y van variando algunas cuestiones. Entonces, en el caso de los metacarpos, el cerdo va a presentar el 2, el 3, 4 y 5. ¿Cuál le falta? El 1. Entonces no tiene patrón original como lo tiene el perro, ¿verdad? ¿Sí? Y otra cosa importante, que el 3 y el 4 soportan el peso del animal. Entonces, ¿cuáles son los paradígitos? 2 y El 2 5. y el 5.
Por eso es, ¿quién tiene el cerdo por ahí? Que les pasé. Los huesitos del cerdo que tenían por aquí, no sé. Ya me los devolvieron. Préstámelos, disculpa. Digamos acá, si ustedes miran, que este es el del cerdo. Así era. Miren, aquí están todos. Entonces podemos tomar, para podernos guiar, ¿qué hueso es este donde tengo agarrado? Accesorio. ¿Ah? Accesorio del carpo. Accesorio del carpo. ¿Cómo te llamas? Soy Gracie Rodríguez. No, entonces no solo es accesorio, no nos quedamos en Gracie. ¿Sí? Acostumbrémonos al nombre completo. Entonces, accesorio del carpo. Esto es lateral. Entonces nos sirve para saber que aquí faltó el 1. Entonces, este es el 2. Este es el 3. Este es el 4 y este es el 5. Entonces, miren, el 2 y el 5, ustedes han visto las pezuñas del cerdo, tienen como dos casquitos hacia atrás. Son los paradígitos. Y solo el 3 y 4 están soportando el peso del animal. ¿Estamos? Y el 2 y el 5 van a ser entonces paradígitos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí lo miramos, ¿ven? Y aquí está nosotros hacia acá. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿No? Estamos hablando ahorita solo del patrón. ¿Ya? Siempre contamos de mediada lateral. Si ustedes quieren, entonces como los paradígitos no soportan el peso del animal, van modificándose a través del tiempo. Y es lo que hablábamos de una evolución por postura, por peso y por locomoción. ¿Se recuerdan que platicábamos algo de eso? Entonces, ¿cómo les parecen a ustedes estos huesos, el 2 y el 5 metacarpos, en comparación al 3 y el 4? Todos desgraciados, ¿verdad? Todos flacos, y los otros más robustos. ¿Por qué? Porque soportan el peso animal. Los otros no lo van soportando, entonces se van, como no tienen un peso, algo que los esté estimulando, normalmente cada vez se van atrofiando más. ¿Se dan cuenta? Lo que no se usa se atrofia. Si ustedes no mueven un dedo por alguna razón, de repente cuando lo sienten, lo tienen hasta tieso, ya ni se mueve y se pone todo curvo y de repente hasta se va adelgazando. Fíjense pues, normalmente el peso, el movimiento que tiene, ¿sí?, un hueso y su musculatura alrededor, ¿verdad?, hacen que eso esté robusto. Entonces, tal vez aquí lo estamos viendo con los huesos, pero cuando veamos músculos, ¿qué pasa con aquellos perros? ¿Han visto los pastores alemanes? Todos conocen un pastor alemán. Sí. Y el pastor alemán normalmente tiene una condición congénita, que es la displasia de cadera. ¿Sabe qué es displasia de cadera? Sí. ¿Qué? No sabe. Se las voy a explicar. La displasia de cadera es que tenemos acá la cabeza, ahora saben que es cabeza, ¿verdad? La cabeza del perro. Y tenemos una cavidad cotiloidea, que es la de la cadera. Entonces, esto está acá. Cuando veamos articulaciones, vamos a ver que los medios de unión son todas las estructuras que mantienen la articulación en su lugar. Entonces, vamos a ver que abrazando todo esto, tenemos una cápsula. ¿Ya? Normalmente esa cápsula debe ser apretadita. ¿Para qué? Para que el hueso esté justo donde se articula y sus movimientos sean bien y no haya golpes ni se juegue el hueso. ¿Está claro? Entonces, resulta que esa cápsula en estas especies, en estas razas y en otras, es un tanto laxa. ¿Qué significa laxo? Que no es apretado, que está como más flojo ahí. Es un poco, se estira un poco más. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los movimientos? ¿Ah? Sí, pero ¿qué pasa con los movimientos de los huesos? Cuando está apretado, está haciendo esto. Cuando está flojo, ¿qué pasa? Entonces se va a mover un poquito para acá, va a mover para allá. ¿Me explico? Entonces está dando esos golpecitos cuando se mueve. ¿Por qué? Porque se estira un poco. ¿Se entiende? Y cuando el animal es joven, los huesos están en crecimiento y se están formando y se están moldeando. Y por así decirlo, en un término algo vulgar, están como aguaditos, blandos y se van
acomodando su forma. Y conforme va envejeciendo se ponen más duros y se queda con su forma normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se están formando esos huesos y se está dando esos golpecitos porque la cápsula no los aprieta? Van deformando la cavidad o van deformando la cabeza. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en ellos. Entonces, y se sale un poquito. Entonces sale y se va saliendo, empiezan como a cojear. Y eso se manifiesta cuando ya tienen unas 40, 50, 60 libras de peso. Entonces un cachorro de 3 meses no se mira que tenga displasia. Pero cuando ya empieza a pesar un poquito más, entonces ya duele, porque ya hay peso. Y es donde se manifiesta a los 4 o 6 meses de edad ese problema. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque entonces los músculos, cuando está cojeando uno, ¿qué hace? Disminuir el peso ahí porque no quiere pararse en esa pierna. Si usted tiene una lesión en la pierna, le duele, usted hace esto, ¿va? Entonces ahí es menos. Podría un bastón y ya casi ni la apoya. Y la otra bien robusta y la otra toda desgraciada. ¿Sí? Pues lo mismo pasa, ¿por qué? Porque se atrofian los músculos. Los músculos ya pierden la función, la tonicidad, porque ya no están soportando el peso y se adelgazan. Y miran aquellas patitas que se les mira hasta los huesos. Eso más o menos explicado algo así, pero sucede con los huesos a través del tiempo. Pero estamos hablando de muchos años, pues ni siquiera 100 ni 200, es demasiado más, ¿va? Miles de años. Por eso han variado. Bueno, entonces por eso miramos. Eso es para el relajo, para ver que esto cambia, eso es todo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces ahí están. Vean, en el caso del caballo, tampoco tiene el patrón original. El caballo va a tener 3 huesos en el metacarpo. Va a tener el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Sí? Segundo, tercero y cuarto. Siendo el tercero el único que soporta el peso del animal. ¿Ya? Y el segundo y el cuarto se llamarán paradígitos. ¿Por qué? Porque no soportan el peso del animal. Y de hecho, estos ni siquiera van a tener falanges. ¿Ya? Sí. Sino que hasta ahí quedaron. Y solo el dígito principal va a continuar hacia distal con sus falanges. ¿Quedó claro? Normalmente, vean, y en un ratito vamos a describir más que todo porque el del equino es el que describimos, porque los otros varían un poco, ¿vale? Pero normalmente el segundo, como dijimos que por lo general, hay excepciones, ¿verdad? Pero por lo general lo medial es más grande, ¿se recuerdan? Entonces por lo general el segundo es más largo que el cuarto. Y cuando están enteritos y bien, entonces vamos a ver cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto. ¿Sí? Bueno. Y en el caso de los rumiantes, ¿van a estar presentes? Aquí falta algo. Y el quinto, ahí apareció. No se asuste, ya me asusté yo porque está mal, ¿verdad? Pero no estaba mal mi presentación. Entonces van a estar presentes el 3, el 4 y el quinto. Lo que pasa es que el quinto es una nada, ¿verdad? Entonces, el tercero y el cuarto se han fusionado y son los que van a soportar el peso del animal. ¿Ven? Y ahí se mira la línea de fusión, ¿está bien? Y el número quinto quedó como paradígico. Es una nada. Quedó cabal en el extremo proximal del cuarto. Aquí está articulado. Es un pedacitito, ¿verdad? Es el paradígico. ¿Estamos bien? ¿Se han entendido? Vamos despacio. ¿Cuál especie presenta el patrón original de los huesos del metacarpo? Perros y gatos. ¿Ah? Perros y gatos. Perros y gatos. ¿Cuántos huesos son? 5. Bueno, entonces primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cuántos huesos del metacarpo del perro son paradígitos? 1. ¿Y cuál es? El quinto. ¿Ah? El quinto. ¿Cuántos huesos del metacarpo presenta el caballo? 3. ¿Cuáles son? 2, 3 y 4. ¿Cuáles son paradígitos? 2 y 2 y 4.
¿Cuáles son los huesos del metacarpo del cerdo presentes? ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son paradígitos? ¿Y cuáles son los huesos metacarpianos presentes en el rumiante? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Y cuáles son paradígitos? El 5. 5. ¿Vamos bien? Ok. ¿Ven que no está difícil? Esa es la introducción. Sí, porque solo es la diferencia. Aquí empezamos un poquito a ver, como comparando todo, ¿verdad? Bien. Entonces ahí está. Hablemos un poquito del metacarpo y entremos en materia, ¿sí? Vamos a describir ahorita el del equino, porque es el que está como que más completo, y luego vamos a compararlo con el del rumiante. Y los otros, pues más o menos ya sabemos cómo es, ¿verdad? Entonces, en el caballo están presentes 3 huesos metacarpianos, el 2, el 3 y el 4, siendo el 2 y el 4 paradígitos y el 3 el gran metacarpiano, que también se le llama como hueso cañón. ¿Sí? Ok. El número 3, entonces, de hecho es un hueso largo, ¿va? Ahí lo miran, vean, hueso largo. Ya saben ustedes que un hueso largo presenta o se divide en 3 partes principales. En una diáfisis y 2 epífisis, una epífisis proximal, una epífisis distal, y un cuerpo o diáfisis en el centro, ¿cierto? Ahí lo miramos. Se supone que por la cantidad de hueso compacto que tiene el metacarpo del equino, es el hueso más duro, ¿sí? Más duro de todo el esqueleto, y soporta el peso del animal. Veamos nosotros el extremo o epífisis proximal del gran metacarpiano número 3 del equino, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta acá que presenta unas superficies articulares, ¿cierto o no? Sí. ¿Con qué se va a articular esa superficie proximal del extremo proximal del gran metacarpiano? Con la fila distal de los huesos del carpo, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos nosotros, miren, ¿vean? Entonces tienen las superficies articulares, ¿ve? Para articularse a los huesos de la fila distal del carpo. ¿Ya? Aparte de esto, vamos a ver que siempre en el extremo proximal o epífisis proximal, ¿sí? Dorso medial. ¿Por qué dorso medial? A ver. ¿Por qué dorso medial? Ese es el hueso que estamos describiendo, ¿cierto? Y estamos describiendo esta parte, ¿sí o no? Que es el extremo proximal. Está aquí, ustedes miran ahí. La posición en el animal, si la cabeza está para allá, es así. ¿Qué superficie va a ser esta? Dorsal. Pero como estamos describiendo la epífisis proximal, entonces ese es dorso medial. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces ya saben ustedes cuando diga dorso medial, ¿dónde lo van a ir a buscar? Dorso medial va a estar en esta estructura que se conoce como tuberosidad metacarpiana, ¿sí? Y así es como vamos a saber el lado de ese hueso. La vez pasada había todavía creo que está un esqueleto ahí mal armado porque lo armaron los estudiantes, ¿verdad? Y el metacarpo este que está acá, si aquí está la tuberosidad metacarpiana, ¿a qué lado corresponde? Izquierdo. Levanten la mano los que dicen que este hueso es derecho. Izquierdo, ¿Ya? hacia medial. Levanten la mano los que dicen que este hueso es izquierdo. Levanten la mano los que no saben. Entonces digamos que yo soy el caballo. Medial. Aquí está. Se fue. Entonces ya es derecho, porque está hacia medial la tuberosidad metacarpiana. ¿Se entiende? No está hacia lateral, está hacia medial. Muy parecido a qué hueso, que ya vimos. ¿Ah? ¿Por qué número? Alguno que tuviera una tuberosidad igual que está siempre en el extremo proximal hacia medial. El radio. ¿Ah? El radio. El radio. Porque la tuberosidad radial está cabal como está la tuberosidad metacarpiana. Y está hacia medial y nos dice que es el lado del hueso. ¿Sí o no? Sí. Bueno.
Entonces, aquí tenemos la tuberosidad metacarpiana, ¿ve? Y aquí están, este es el extremo proximal, vean, que estamos describiendo. Aquí va a estar la tuberosidad metacarpiana. Y miren cómo encajan los huesos de la fila, ahí están. Este que está acá, que va a ser el número 1 del equino, está casi que asentado en el 2. ¿Se dieron cuenta? Este que está acá, que es el tercero, está aquí en el tercero. Y aquí está el cuarto, que va a estar. El cuarto, fíjense que está sentado prácticamente acá, entre la partecita del 3 y el 4, ¿verdad? ¿Sí? Solo para que sueño. Dichosa que después ya hace su gran bostezo. Vean, y ahí está cómo se van acomodando, miren. Miren ese cuarto que está aquí entre el cuarto y el tercero. La mayoría del tercero como el tercero. ¿Estamos? ¿Sí? Solo en la superficie articular, justo para la fila distal del carpo, ahí también se divide por números o todo como una superficie articular. Para tratar de entenderte, y no sé si me lo estoy quejando claro, digamos, en el tercero tenemos una fila, tenemos una superficie articular, y esa superficie articular del tercero específicamente es para el número 3 y parte del 4, si hablamos solo del 3. O sea que esa superficie también se puede dividir por números. O sea, sí podríamos dividirla por números, principalmente para el tercero de la fila distal y una parte para el 4. ¿Sí? Solo si hablamos del tercero, del gran metacarpiano, porque el segundo está aquí con el segundo y el cuarto está con el cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ya veamos nosotros de la tuberosidad metacarpiana. ¿De qué lado es ese hueso? Derecho. El derecho, ¿verdad? Porque esto es medial. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? Porque esto es medial. Y esa tuberosidad, ¿se recuerdan ustedes de la tuberosidad del radio? ¿Sí? Radial. ¿Qué músculo se insertaba? El bíceps. ¿Dónde se originaba el bíceps? Tuberosidad supraclavicular, ¿verdad? ¿Sí o no? De la escápula. No se recuerda. ¿Y por dónde pasaba? Menos. En el surco bicipital o intertubercular del extremo proximal del húmero, ¿verdad? Ahora, en el caso de la tuberosidad metacarpiana es para la inserción del músculo extensor carporadial. ¿Ya? Extensor carporadial. Para eso sirve esa tuberosidad. Ahora estamos viendo un cacho de lado. Aquí, el que estamos describiendo es este, ¿sí? Porque este va a ser ya uno de los huesecillos, ¿verdad? En este caso, es el segundo, creo, porque depende del lado, ¿no? ¿Ok? Y dice que colateralmente tiene rugosidades para los ligamentos colaterales de la articulación. Cuando ustedes escuchen ligamentos colaterales, son ligamentos que van a los lados, ¿sí? A los lados. Digamos que esto fuera así, no pero porque son muy chiquitos para crecer, pero colaterales, que todas las articulaciones de los miembros van a tener ligamentos colaterales en la articulación, a ambos lados, ¿sí? ¿Me explico? Entonces la rugosidad que queda ahí es para ligamento colateral. Veamos ahora el extremo distal. ¿Sí? ¿Puedes regresar a la... Gracias. Ok. El extremo distal. El extremo distal, aunque no lo crean. ¿Sí? Aquí hay un cóndilo y aquí hay otro cóndilo. No parecen mucho, ¿verdad? Sí, presenta dos cóndilos. Este va a ser uno y este va a ser otro. Normalmente el cóndilo medial es un poco más grande. ¿Ya? Y ambos cóndilos están separados por una cresta media. ¿Sí? Están separados por una cresta media. ¿De acuerdo? Y a ambos lados, vean ustedes cómo está esto. Lo que aquí no miramos es esto que está acá. ¿Se entiende? A ambos lados, porque tanto de un lado como del otro va a tener una pequeña depresión. ¿Para quiénes?
Para el cóndilo. Precio. Ligamentos colaterales. Para los ligamentos colaterales, muy bien, porque ahí, aquí van a salir y con la primera falange, ahí van a estar los ligamentos para mantener la articulación. Vean este, es lo mismo, es el de Quino, tiene aquí sus depresiones, porque aquí van a ir donde están mis dedos, los ligamentos colaterales. ¿Ya? Aquí arribita están los ligamentos colaterales, y así van en todo lo que es el miembro torácico, el miembro pélvico. ¿Entiende? Vaya. Entonces aquí tenemos para la depresión para los ligamentos colaterales. Va a ser de este lado y del otro lado. ¿Sí? Ahí estamos, ahí tenemos un cóndilo, aquí tenemos el otro cóndilo, el mediano un poquito más grande, ¿verdad? Más ancho. ¿Sí? Y tenemos la cresta media acá. Y vean, si ustedes son un poquito pilas, como esto se va a ir articulando, ya mentalmente ustedes ya saben cómo está el extremo proximal de la falange proximal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Tú dijiste que sí. María René. ¿No qué? Miren, este es el extremo distal y se va a articular con el extremo proximal de la falange proximal, ¿cierto? Y si aquí hay un cóndilo, ¿qué creen que va a haber del otro lado? No cavidad Ya lateral. se dieron cuenta cómo está el rollo, ¿va? ¿Está fácil o no? Y si aquí hay una cresta, ¿con qué se va a articular? Con un surco medio. O sea, ya mentalmente ustedes ya saben hasta qué tiene la falange que sigue. ¿Sí o no? Pero es poner atención un poquito, va a ir ahí como que analizando. ¿De acuerdo? Entonces, el extremo proximal del metacarpo que tiene superficies articulares para la fila distal de los huesos del carpo. Cráneo, no, sería dorso medial, presenta una tuberosidad que se conoce como tuberosidad metacarpiana. ¿Para qué músculo? Para los ligamentos. Para el extensor carpo radial. Y eso nos sirve para determinar el lado del hueso. ¿Sí? En el extremo distal, ¿qué estructuras tenemos? Dos cóndilos. ¿Cuál es el mayor tamaño? El ideal. ¿Qué los separa? Una cresta La cresta media. media. Y a ambos lados de los cóndilos, ya al lado del hueso en el extremo distal, ¿qué presenta? Depresiones para los ligamentos. ¿Para qué? Para los ligamentos Para los colaterales. ligamentos colaterales. ¿Estamos? Ahora hablemos del cuerpo. El cuerpo tiene dos superficies y dos bordes. Una superficie dorsal y una superficie palmar. Una superficie dorsal y una superficie palmar. La queremos ver acá. Una superficie dorsal y una superficie palmar. ¿Sí? La superficie dorsal longitudinalmente es rectilínea. ¿Sí? A lo largo es rectilínea. Pero de lado a lado es cilíndrica. ¿Sí? La superficie palmar es un tanto más aplanada. ¿Sí? Es un poquito aplanadita. Y tiene rugosidades para articularse con los pequeños metacarpianos, el 2 y el 5. O sea que si yo quito esto, como está en este que se perdió acá, el lateral, tenemos acá que está rugoso, porque ahí va a articularse con el hueso del pequeño metacarpiano. ¿De acuerdo? Entonces vean, esta es la superficie dorsal, rectilínea lado a lado y es curva o cilíndrica, ¿sí? Y aquí tenemos la superficie palmar un poco más aplanada y tiene rugosidad. Si yo quito estos dos huesecillos, va a quedar aquí rugosidades para articularse con ellos, ¿cierto? Muy bien. Ahí tenemos. ¿Ven? Antes de andar en esto, entonces en el caso del equino, fácil, ¿verdad? Teníamos entonces el hueso largo, el epífisis proximal, el epífisis distal y cuarto. Ese es del gran metacarpiano. ¿Qué otro nombre tiene el gran metacarpiano? Hueso cañón o caña. Por la cantidad de hueso compacto dijimos que es el más duro del animal. ¿Sí? Y en el caballo está compuesto por el número 3, que es el dígito, y aparte tenemos los paradígitos. Hablemos rápidamente para terminar de los paradígitos. Yo les voy a decir rápido. Tenemos el 2 y el 4.
siendo el 2 el más corto. Estos huesecillos son también largos, ¿sí? También son largos. También presentan un extremo proximal, un cuerpo y un extremo distal. El extremo proximal del segundo y cuarto metacarpianos del caballo es más voluminoso y presenta superficies articulares también para los huesos de la fila distal del carpo. ¿Sí? ¿Sí? El medial, o sea, el 2, va a ser más largo. Es que el 2 es más corto. Perdón, siempre el medial es más largo. Disculpen si lo dije mal. Ok. Y entonces en el extremo proximal de ambos hay superficies articulares para los huesos de la fila distal del carpo, ¿cierto? Entonces el más voluminoso es el 2. Sí, porque es medial. Perdón. Vuelvo a repetir por si lo mencioné mal. Siempre lo medial o por lo general es más grande, más voluminoso. Entonces el número 2 tendría que ser el más largo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Vale, disculpen si me equivoqué. Y el cuerpo es un tanto triangular, que tiene una superficie lateral o abaxial, una medida que se llamaría entonces axial, y una dorsal, que es la que va a ir pegada a el hueso gran metacarpiano. La abaxial hacia lateral, la axial hacia medial y la dorsal hacia el hueso gran metacarpiano. ¿Sí? Ahí lo dejamos. Gracias. Gracias. Aquí ya me